Entonces ya esto que nos hemos estado refiriendo, o sea, lógicamente medicina natural pues dice otra cosa o da una explicación incluso a estos textos que en descripción son completamente válidos. En cuanto al tratamiento, pues no, como ustedes comprenderán, y ahora yo se los voy a explicar. Entonces hemos dicho, primeramente, que había esos trastornos gástricos, había esa pesadez y esa mala o nula concentración para hacer trabajos intelectuales. También había cierta tumefacción en la parte interna de esa red venosa, esas venas, ¿no? Y la carne estaba como tumefacta e incluso un poco edematosa. Otros signos tenía pues los ojos de besugo, aquella oftalmia que decíamos, y también decía pues esos síntomas más cercanos a esa podagra, a esa gota, precisamente en esa articulación, pues que aparte de que tenía esa sensación de calambres y convulsiones, ustedes ya van comprendiendo cuando hemos dado las características de hígado y las manifestaciones bueno, y aparte la orografía que tiene el cuerpo, ¿no? Y sobre todo lo bien medido que está y lo bien recorrido que está perfectamente por esos meridianos. Entonces, evidentemente, meridiano empieza en el primer dedo del pie, en esta falange, sube por aquí y va ascendiendo, da la vuelta a los genitales. Este señor decía que nos teníamos que estar absteniendo de los placeres del amor en demasiada abundancia, ¿no? Entonces subí aquí para terminar, como ustedes saben, en el costado, ¿no? Entonces, este follón, este dolor tan grande, ¿dónde se produce? Pues aquí hay un punto importante, el tercero de ese meridiano, que se llama Techún. Techún es jefe de hígado, punto más importante de hígado. Entonces, como en todos los sitios, ¿no? Cuando va mal una empresa, pues primero pues hay pequeños follones, hasta que el follón número grande, ¿a quién le cae? Pues al jefe. Entonces es ahí donde se produce. Entonces ya de momento aquí no vamos a estar hablando ni de autobuses, ni de coces de mulo, ni que el zapato es estrecho, ni que... Hombre, quiero decir que esto si está establecido, si nos dan un pequeño toque, pues nos va a doler. Si nos pilla un autobús ya muchísimo más. Y si encima llevamos un zapatito tipo geisha, pues entonces para un pie inflamado, pues eso va a ser harto imposible, ¿no? Como mínimo. Entonces medicina natural dice que esta podagra, estos panetes, esta gota, es una manifestación clara de una enfermedad emocional. Y el órgano fundamental que absorbe como escudo de la persona todas las emociones, sean de una índole o sean de otra, es el hígado precisamente. Entonces el hígado está aquí, y no es un ser físico que ahí está cuando cumple su función como una máquina, como yo qué sé, pues como un lavaplatos que cuando se va gastando y se oxida y no sé qué, no sé cuántas, se hace insuficiente, entonces ya se muere y se acabó la historia. No, también tiene su vida propia en cuanto espiritual, me refiero, a su característica filosófica, a su ambiente biológico. Y entonces, precisamente a estas personas, pues ¿qué les diría yo? Pues con muchísimo lío social, pues con muchísimo follón mental, con muchísima preocupación, pues yo qué sé, lo que todos quieren, ¿no? Entonces, ese hígado ya se hace incapaz precisamente para absorber y sobre todo para digerir esa emoción y tantos follones y tantas preocupaciones, y ya no es capaz de digerir para que llegue al sistema nervioso y de ahí pues ese sistema vuelva a controlar y dé una respuesta más o menos adecuada. Entonces, ¿qué ocurre? Esto está enfermo, está francamente enfermo, entonces ya pone la multa en su punto jefe, de tal manera que primero va a atacar ahí, pues como, no sé cómo explicárselo, como esta persona que sin ser un magnífico atleta o no estar preparado, pues quiere correr las grandes maratones, ¿no? Entonces Dios automáticamente, o su propia naturaleza, le pone un dolor ahí para que no sea capaz ni de andar 3 metros, para que descanse, y todas las noches no le permita ni siquiera dormir, que esté en una auténtica y pesarosa vigilia, quizá para que recapacite en ese gran dolor, ¿no? Entonces, claro, imagínense que pues, mi mujer, yo qué sé, mi mujer, pues si yo tengo mucho follón con mi mujer, si tengo 2 mujeres, pues
Ya no voy a tener dos follones, voy a tener 20 follones a la vez. Una empresa da mucho follón, mucha preocupación, machaca mucho el hígado, pues 5 empresas darán 500 follones. Y así sucesivamente. Entonces, quizá hay que replantear para que este hígado emocionalmente esté más fresco, más blando, pueda ser más generoso, no esté tan histérico, pues puede estar más alegre, no esté tan triste, no esté con esos cambios tan grandes de humor, ¿no? Entonces, toda esta sintomatología que nos decía este señor hace años, pues tiene que ver mucho precisamente con esa pareja de madera, hígado y vesícula biliar. Entonces, esos dolores de cabeza, esa pesadez en el estómago, pues es precisamente por esa causa. Si eso añadimos, claro, eso es muy difícil o es muy increíble por decir, bueno, pues ¿por qué todas las personas pues no van a sufrir de gota? Hombre, eso lo tenemos que unir a que evidentemente hay una carga de constitución, por genética, porque nacemos así. Entonces es cuestión de quizá bajar un poquito ese acelerador, quizá es como les diría yo, ¿no? Que como el tema de si hocicamos demasiado, ¿no? Hocicar, por el texto más antiguo, significa cuando un barco es el cuerpo, ¿no? Cuando el barco pues por un mal estibaje de la carga, pues la ponemos mal distribuida, entonces la ponemos más en la proa, entonces ese barco hociquea, ¿no? Quiere decir, con los hocicos, con la proa, pues estará lógicamente pues más inclinado en ese sentido. Entonces, lógicamente es una cuestión de distribución de carga o quitar carga. También se habla de que este barco, ante su naturaleza, pues se le pone más vela, pues que la que puede permitir su propia estructura, su propia anatomía y su propia naturaleza y su propia biología, incluso su propia capacidad para admitir emociones, ¿no? Entonces, esto es más complicado. Si solo unimos a ese cuerpo pues a que le metemos un combustible inapropiado o más combustible, o luego no le damos combustible, tampoco va a ir muy regular precisamente. Luego, si este barco, pues o este cuerpo, para que ustedes me entiendan mejor y yo quedarme más tranquilo, pues es como si hace no sé cuántas millas marinas y no hacemos revisiones, o sea, no tiene pues ese descanso y esa seguridad. Es igual el cuerpo tiene que tener su descanso y sus revisiones y atender sobre todo a sus manifestaciones por muy tontas que sean, ¿no? En ese sentido es un poco el tema que les quería decir con este tema de la gota, que por más que hagamos, por más que operemos eso va a seguir manifestando así, porque, bueno, si nos cortamos el pie, pues ya no va a haber juanete, eso está claro, ni va a haber gota. Habrá otra manifestación, quizá una multa mayor, ¿no? Pero por más colchicina que demos, por más antiinflamatorios que demos, tampoco vamos a conseguir absolutamente nada. Quiero decir que, bueno, independientemente, pues tantos esos antiinflamatorios, la colchicina o el Probenecid o cualquier otro de cualquier otra clase, pues tienen una peculiaridad, que es una absorción muy rápida, adquiere unos niveles fundamentalmente grandes en 3 sitios, que es en intestino, en hígado y en riñón, pero en unas concentraciones pues rápidas y altas. Y ahí forma una circulación enterohepática entre el intestino y el hígado, y de ahí no sale prácticamente, hasta que a las 24 horas pues se va eliminando. Pero como vamos tomando continuamente esas medicaciones, pues lógicamente pues va a afectar precisamente a la víscera, al órgano al cual hemos estado machacando, aunque de una forma emocional, pero su biología ya no funciona y, por supuesto, físicamente pues tampoco lo hace. Y claro, metabolismo proteico, metabolismo del ácido úrico, que reside en hígado fundamentalmente, pues claro que va a estar dañado, va a estar completamente dislocado. Y en ese sentido, pues, como ustedes comprenderán, estos
estas medicaciones o estos tratamientos son inadecuados como el pan de hoy y el hambre de mañana, en el sentido de que esa persona va a seguir con su follón, va a seguir con su género de vida, va a estar pues ligerito de esto. Esta señora, pues sin esa capacidad, pues se va a meter en camisa de 11 varas, que para eso está ese refrán. Entonces, esos juanetes, pues por supuesto que van a estar cada día más. Pero no solamente eso, sino que ese hígado con tan mal metabolismo, pues va a afectar a ese riñón, o mejor dicho, ese riñón, pues no va a tener capacidad precisamente para eliminar tantas sustancias que son dañinas al cuerpo, y esa circulación va a entrar otra vez en ese cuerpo precisamente para dañar mucho más a ese hígado. Y como ustedes comprenderán, si luego precisamente en ese intestino, en ese estómago, por la función que tiene hígado, vesícula biliar, función importante en aparato de digestión también, para echar esos ácidos biliares, pues ese estómago ¿cómo va a estar? Pues claro, pues esta persona va a echar unos eructos nidos o sulfuros malolientes, va a echar cada pedo que precisamente con eso ya se va a estar diagnóstico, ¿no? Usted, por ese pedo pues, y por ese eructo que es que se le va a escapar, pues vamos a saber precisamente, este señor pues tiene hígado fatal. Esta persona es ambiciosa, es no sé qué, es no sé cuántas. Esta zona de la mano se va a poner completamente roja. Eso significa que está forzando demasiado su vida, digamos. Su hígado ya no aguanta tanta emoción. Entonces, lo mejor, pues él sabrá. Quiere decir que si va por ese camino y va mal, como aunque esté enfermo no es tonto, pues tendrá que desviarse. Si le cuesta, pues claro, cuanto más tiempo tarde, pues más le va a costar. Ese estivaje es la cuestión de poner su vida un poquito más orden, de esos bultos, los estibadores tendrán que reordenar la carga en ese barco, porque si no va a dar con el hocico en la tierra, como dice otro refrán muy nuestro, ¿no? O quizá está sosteniendo en ese palo mayor demasiada vela, quizá para que siempre, siendo tan sumamente ambicioso, él va a pensar que todos los vientos le van a ir a su favor, y cuanto más vela, más. No, con eso lo que va a hacer es, a cualquier golpecillo de mar, vamos, y el agua no la he visto nada más que la del Ebro, pero como dirían los marinos, cualquier golpecillo de mar va a dar con esa proa en el fondo del mar, matarile, lirile, como decía esa canción, ¿no? Entonces quiero decir que, con esto vamos a terminar ya, que medicina natural sí que tiene una respuesta para eso, y lo digo así de contundentemente, una respuesta rápida, bueno, moderadamente rápida, no porque no vaya a funcionar pinchando y quemando y haciendo lo que sea, pues lo que hay que hacer, ¿no? Sino que también es muchísima, les diría yo, muchísima dificultad para que un enfermo se cure, porque mientras no cambie de mentalidad, luego pues ya cambiará sus bultos en el cuerpo, en esa bodega, en ese interior del cuerpo. Mientras no cambie, no es cuestión de que tome pastillas o se ponga acupuntura o vaya a Lourdes, o vaya a esos Antones que salen últimamente que ven imágenes que lloran y no sé qué, no sé cuántas. Y es que ni por esas. Quiere decir que mientras no cambie su vida y no ordene sus cosas por dentro, su vida en general, pues yo pienso que malamente se va a poder curar de que ese dedo, esa falange de ese primer dedo, le esté haciendo así como un semáforo por la noche, ¿no? Pero en rojo como un tomate. Y luego, pero que luego no digan que la culpa es del tomate, ¿no? Que está tranquilo en su mata, ¿no? Y luego viene un tararí y se lo mete en una lata, ¿no? No, eso para nada. Quiero decir que es muy importante informar a esa persona de cómo es su vida, que se avergüence por lo menos una vez, para eso quizá, aunque es una multa muy gorda, quizá eso salve su vida, en el sentido de que después vamos a poner el tratamiento más adecuado. ¿Y en esto qué es lo que dice medicina natural? Pues bien, una vez que una persona ya sabe perfectamente lo que tiene que hacer, independientemente del género de vida, alimentación, que eso ya hemos dicho muchísimas veces, aquí es cuestión de tranquilizar un poquito ese hígado y aumentar precisamente
mucho la fuerza de esos intestinos y también quizá de pulmón para que toda la energía pues pueda circular a través de tantísimos materiales y materiales que muchas veces son nocivos. Y esa capacidad antiinflamatoria no hace falta tomarla por la boca, sino que precisamente existen unos hermosos meridianos de estómago y bazo que, estimulándolos convenientemente y de una forma, pues eso, puntual, ¿no?, que hay puntos específicos para ellos, va a quitar esa inflamación, ese dolor, ya se va a calmar. Y ya con el tiempo ya no habrá lugar para que ya hablemos más estas palabras, ¿no?, que si totum corpus ispodagra o subcantingali, ¿no?, subcantungali. En ese sentido, yo espero que les haya, ya resumimos un poco, que esta charla de hoy o este programa de hoy les haya gustado. También ya me perdonarán por ser un poco pedante, pero es que yo así quiero agradecer también a mi profesora de latín cuando tenía 10 u 11 años, que ahora le agradezco mucho aquellas tabarras que ella me daba, ¿no? Entonces también es una pena que también haya desaparecido eso de las escuelas, pero bueno, por lo menos alguna vez hemos oído, ¿no? Entonces quiero decir que esta podagra, esta gota, estos juanetes o estas desviaciones o estos fallones que hay en el pie, eso ya no es una enfermedad física, no es un trastorno ya de un metabolismo físico o de un metabolismo biológico, sino que se trata de una enfermedad emocional. Y en ese sentido es por una mala ordenación de esas emociones o de esas excesivas ambiciones que tiene el cuerpo, que machaca ese hígado y da precisamente su manifestación primera o última ya, digamos así, en ese dedo del pie, sobre todo en ese punto techum, que es su punto jefe de meridiano de hígado. Independientemente de eso, pues tranquilizar ese hígado, ordenar su bodega, limpiar sus trapos sucios él solito, con muchísima humildad, y luego, por nuestra parte, pues un buen acupuntor pues tranquilizaría ese hígado, aumentaría mucho la fuerza de esos intestinos y de su pulmón para mover ese material y estimularía pues ese meridiano de estómago y bazo, precisamente pues para, independientemente de tranquilizar esa parte, para quitar esa inflamación y ese dolor tan grande, pero de una forma suave y natural, y por supuesto pagando el justo precio, ¿no? Bueno, ya con esto solo me queda despedirme de ustedes, dándoles las gracias y por supuesto pidiéndoles perdón por tanta cosa que hemos leído hoy, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias y hasta el próximo día si Dios quiere. Hala pues, hasta luego.